Vamos a hablar ahora de un conversatorio virtual que se realizará en la jornada de hoy para la presentación del libro Del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. La autora es Agustina Videla. ¿Cómo te va, Agustina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta publicación. Bueno, es un libro que escribí sobre la experiencia de crianza, de educación de uno de mis dos hijos. Se llama Lucas y tiene desafíos en su desarrollo socioemocional y de aprendizaje desde los 2 años y medio, que bueno, después de un gran periplo de situaciones que bueno, que ameritan un libro y varios años, casi 5 o 6 años de búsqueda, llegamos a un diagnóstico de trastorno del espectro autista, pero bueno, ese fue como el primer paso también para mí, para comprometerme de manera completa y bueno, muchas veces digo, las dificultades hacen que uno realmente tenga que replantearse todo. Tuve que dejar mi proyecto profesional y abocarme a, bueno, aprender cómo entenderlo y cómo poder llevar esta crianza diferente. Bien, el libro cuenta un poco desde tu rol de mamá y bueno, también de la vida de Lucas. Exacto, el libro es un libro en primera persona que lo que cuenta sobre todo es que en ese momento, a los 8 años de Lucas, bueno, decidí hacer algo que a mi modo de ver, por suerte cada vez es más común y ya es prácticamente una nueva mirada que se está generalizando, que es enfocarse en el empoderamiento, en el aprendizaje, en la educación de los padres y de las madres, de las familias, para poder ayudar a sus hijos, y no solamente de llevarlo a profesionales y a tratamientos, sino de uno en primera persona tratar de aprender las herramientas que necesita para acompañarlo. Entonces, bueno, este aprendizaje vino de diferentes profesionales, de diferentes bibliografías, y algunas de ellas están en inglés, son médicos de Estados Unidos, entonces me pareció que era útil que las cosas que a mí me estaban sirviendo las compartiera con otras mamás, con otras familias, las pudiera resumir, y eso es un poco ese trabajo, ¿no? Contar mi experiencia, las cosas que hice mal, que me gustaría que alguien pudiera evitar, las cosas que me ayudaron un poco y que me gustaría acercarle a otros. Así que es eso, es abrir un poco mi proceso y esperando que les sea útil a otros. La idea es hoy la presentación del libro y bueno, también van a estar con la Asociación Lazos Azules de acá de Neuquén. Exacto, la idea estamos haciendo una presentación del libro federal a través de conversatorios en diferentes lugares del país que abordan temáticas específicas de la crianza de niños neurodiversos, o sea, con diferentes tipos de trastornos, pero principalmente el trastorno del espectro autista, a veces también está el trastorno del déficit de atención o otros trastornos del desarrollo. Y la idea es que sea un espacio de diálogo en la comunidad útil en sí mismo. No vamos a estar particularmente hablando del libro, sino hablando de la temática que proponemos para el conversatorio, que es las conductas disruptivas y algunas herramientas que pueden llegar a ayudarnos a entenderlas y acompañarlas, las conductas difíciles y la agresividad y diferentes situaciones complejas en los niños con desafíos del desarrollo son bastante comunes. Hay casi un 40% de niños que tienen trastorno del espectro autista que tienen conductas disruptivas, y bueno, está buenísimo tener información de cómo, de por qué sucede esto, de cómo, de qué manera los adultos podemos ayudar a los niños a transitar y a tener las habilidades sociales, emocionales para poder dejar de tener estas dificultades, ya sea en el ámbito de la casa, como también obviamente en las escuelas y en los espacios públicos. Por lo tanto, es un tema que nos incluye a todos. Agustina, ¿y por qué no es considerada una discapacidad o una enfermedad y se lo considera un trastorno al autismo? ¿Por qué no es considerado? Repetime la pregunta, por favor. ¿Por qué se llama trastorno? ¿Qué significa que sea un trastorno? Bueno, ya un trastorno en realidad está siendo considerado
enfermedad cuando vos decís trastorno. Bien. O sea, un trastorno y una enfermedad, hoy por hoy el autismo entras en un tema con muchas aristas, ¿no? Pero el autismo está dentro de lo que es el manual diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, como dentro de un trastorno del desarrollo, ¿sí? Pero las miradas obviamente médicas, como las miradas sociales, van evolucionando, Sí. Y lo que se habla es de la mirada también social de la discapacidad, no solo para el autismo, sino para tantas otras cosas, donde lo que se explica y la idea que se acerca es que hay muchas dificultades que los seres humanos viven, no por lo que están viviendo en sí mismos, sino por la falta de adaptación de la sociedad. Digo, esto, o sea, uno puede tener un desafío, pero ese desafío se puede agravar porque no hay comprensión social, porque no hay información. Entonces, por ejemplo, esto en particular que te digo, si un chico tiene un problema, o sea, empieza a ponerse agresivo, ya sea porque tiene una crisis porque los estímulos lo están sobrepasando o porque realmente tiene una inflexibilidad cognitiva que en ese momento deja de tener la capacidad de analizar lo que le estás diciendo, castigarlo, gritarle, no lo va a ayudar. Entonces una persona que tiene la información para actuar de una manera distinta ya está disminuyendo una problemática para ese niño y para esa familia y está ayudando. Entonces hay muchas formas en las que podemos contribuir para que lo que tal vez en otro momento se entiende o termina siendo una discapacidad sea simplemente un modo distinto de poder desarrollarse en esta sociedad. Igual igual nada es simple, digo, ¿no? Sí, o sea, sí. la aceptación no quiere decir que uno no necesite ayudas, estímulos y acompañamiento, pero después está el juicio de la mirada social y eso es una cuestión aparte. Se habla de trastorno del espectro. ¿Esto está relacionado a que hay muchas formas, características? Sí, mirá, o sea, el término de trastorno del espectro autista se incluyó en en el último cambio del manual, se va actualizando y Sí. se va modificando los criterios y lo que incluye el diagnóstico, ¿no? Como vos decís, hoy por hoy, trastorno del espectro autista incluye diagnósticos que antes, por ejemplo, existían, que hoy ya no existen, como el síndrome de Asperger, que lo que describe es una persona que tiene dificultades en el área de la socialización y la comunicación y en el área de los intereses restringidos o conductas estereotipadas. Entonces, definitivamente es un diagnóstico muy amplio que bueno, lo que abre, por eso, bueno, el título del libro es único, del autismo a la neurodiversidad, porque lo que hoy por hoy cada vez se escucha más es que de la misma manera que, bueno, que todos nosotros seres humanos somos únicos y diferentes y hay una gran variedad de situaciones particulares, y una vez que podemos tener un diagnóstico a que nos habilite a tener los acompañamientos y las ayudas necesarias, por supuesto que cada caso es individual y particular y hay que entender a la persona. Desde un punto, social y médico, pero yo personalmente como mamá, y la función del libro es tratar de abocarme al proceso interno, muy personal que hay que hacer, que todos tenemos que hacer con trastornos o sin trastornos, de aceptación del otro, del ser humano como es, de nuestro hijo, nuestra hija, de conocerlo y de poder realmente ayudarlo a ser un ser humano pleno. Un poco mi objetivo como mamá en este momento. Bien. Agustín, acá nos preguntan en Neuquén dónde se puede conseguir el libro del autismo a la neurodiversidad. Bueno, se puede conseguir en la librería Libracos, a quien agradezco muchísimo porque ellos son los organizadores del evento, de la presentación, del conversatorio, así que en la librería Libracos en Neuquén lo pueden conseguir. Bien, el conversatorio es hoy a las 7 por Zoom. Sí,
con el apoyo de la Asociación Lazos Azules y con la participación de varias de las madres vamos a charlar, y la idea es que realmente sea un espacio de diálogo para quien se quiera sumar, y un espacio, esperamos, útil también para despejar dudas o para acompañar otras situaciones parecidas. Agustina, te agradecemos la comunicación y seguramente seguiremos abordando este tema al aire de la radio. Muchas gracias. No, a vos, María, un beso, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Agustina Videla es la mamá de Lucas y bueno, en este libro, en esta publicación del autismo a la neurodiversidad, cuenta su experiencia con un hijo con trastorno del espectro autista, pero hoy a la tarde la idea del conversatorio es un poco ella como mamá contar su experiencia, pero poder abordar diferentes herramientas, ¿no?, para las familias. Participará de esta actividad Lazos Azules y Libracos a partir de las 19 por Zoom y bueno, las redes sociales pueden buscar ahí la información para conectarse hoy.